Chicos, voy a ver si os hago este ejercicio, el ejercicio 13A, que lo que nos pide que estudiemos, hagamos un estudio de la continuidad de esta función, ¿de acuerdo? De esta función que tenemos aquí. Vale. Este es un ejercicio que lo que me puede pasar es que me quede muy largo, porque, en fin, no es de los más sencillos. Y diréis que para empezar es dificilillo. Pero bueno, lo que sí que tiene de bueno es que vemos un montón de cosas, ¿vale? Entonces, tened paciencia y vamos a ir viéndolo poco a poco. Vale. Lo primero que he hecho ha sido ponerme aquí el dibujo de la función sacado de Desmos, pero esto es un poco hacer trampa, ¿vale? Lo normal es que uno no tenga el dibujo de la función, o sea que en principio el dibujo no lo tenemos y por lo tanto no lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Miramos la función y vemos que tiene dos dificultades importantes. Una, esta raíz cuadrada que estamos viendo aquí, y otra, el denominador. Porque ya sabemos que el denominador no podemos permitir que se anule nunca, ¿de acuerdo? Bien, y también tenemos que controlar cuándo se anula el numerador, porque ya sabemos que si el numerador se anula, cuando estamos haciendo límite, eso nos podría derivar a una indeterminación 0 partido por 0, ¿vale? Es decir, que tenemos que controlar varias cosas, pero vamos a ir paso a paso. Primera cosa que voy a controlar, ¿dónde se anula el numerador? Vale, eso es bastante fácil. Si yo quiero saber el numerador, ese x más 5, en qué punto se anula, pues es decir, lo que estoy viendo es qué punto tengo que poner yo aquí en la x para que eso me salga 0. Vale, estoy seguro de que todos ya estaréis viendo que es el menos 5, pero si alguien no lo viera, pues simplemente despeja la x. ¿Vale? Luego, el menos 5 es un punto a controlar, ¿vale? Después veremos qué hacemos con él. Pero que no se nos olvide, ese punto hay que controlarlo. Vale, vamos a hacer lo mismo con el denominador. ¿Qué puntos me anulan el denominador? Para saber qué puntos me anulan ese denominador, cojo ese denominador y lo igualo a 0. ¿Esto qué es? Una ecuación de segundo grado. La resolvemos por el método que queramos y nos obtenemos las dos raíces, que x sub 1 vale 2 y x sub 2 vale 3. Es decir, estos dos puntos también tenemos que controlarlos, ¿vale? Los controlamos. Bien, pero también una cosa que ya sabéis es que cuando un polinomio de segundo grado, como es este, nos ha dado estas dos raíces, vosotros ya sabéis que ese polinomio, este polinomio, se puede escribir como x menos 2 por x menos 3. Es decir, por si alguien no lo recuerda, cuando lo hacíamos en la primera evaluación, os decía yo, esta raíz, el 2, hay que esconderlo en esta x, y esta raíz, el 3, hay que esconderla en esa x, ¿vale? Bien. Vale, ¿eso qué quiere decir? Que la función que yo tenía, la función esta, a la que le quiero calcular su continuidad, es lo mismo que hacerlo con esta. Lo único que he cambiado ha sido el denominador porque me va a resultar más cómodo. Vale, una vez que ya tengo que los tres puntos que tengo que controlar son, por un lado, el menos 5, por otro lado, el 2 y por otro lado, el 3, esos son los tres puntos que tengo que controlar y además los he escrito en ese orden no por casualidad, sino que el menos 5 es el más pequeño, lo he escrito el primero, el 2 va después y el 3 va después. ¿De acuerdo? Una vez que tengo esos tres puntos controlados, que son los tres puntos críticos de esta función, me hago una tabla de la siguiente manera. La tabla me divido el eje X teniendo en cuenta estos puntos. Es decir, desde menos infinito a menos 5, luego va el menos 5, luego desde menos 5 a 2, luego el 2, luego desde el 2 al 3, luego el 3 y luego del 3 a más infinito. Esto ya lo hemos hecho en alguna ocasión en otro tipo de ejercicio.
Vale, y ahora lo que quiero estudiar es cómo funcionan los signos de la función en esos trozos, ¿vale? Y hay que ir haciéndolo poco a poco, ¿vale? Pues con paciencia vamos a hacerlo todo poco a poco. Empiezo por x más 5. ¿Qué pasa si yo doy un valor, el que yo quiera, un valor que esté en menos infinito 5 y lo meto aquí? Pues si cojo, por ejemplo, el menos 7, que estaría entre menos 5 y 5, si pongo aquí menos 7 más 5, menos 7 más 5, ¿qué me va a salir? Negativo. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Solo estoy preocupado por el signo. Si lo que pongo es el menos 5, es decir, si yo aquí pongo ahora el menos 5, ¿qué me va a salir? Menos 5 más 5, 0. Perdón, me va a salir 0. Si cojo un valor entre menos 5 y 2, hacedlo vosotros, me va a salir positivo. Si pongo justamente el 2, me va a salir positivo. Un valor entre 2 y 3, positivo, positivo y positivo. ¿De acuerdo? Hago lo mismo con x menos 2. Si cojo un valor que esté entre menos infinito y 5 y lo pongo aquí, en la x esta, ¿qué signo va a tener? Hacer vosotros las cuentas, no vais a tener ningún problema, ver que esto va a salir negativo, negativo, negativo. Aquí me va a salir 0 y luego ya positivo, positivo, positivo. Con el x menos 3 me va a salir negativo, 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 negativo. Aquí es donde me va a salir el 0 y luego positivo. ¿De acuerdo? Bien, voy ahora a estudiar cómo va a salir el signo cuando yo multiplique x menos 2 por x menos 3. ¿Vale? Si yo multiplico, para eso me fijo en esta fila y en esta fila. Es decir, en esta fila y esta fila. Esta fila y esta fila. Vale. Vamos a ver. El signo de x menos 2 multiplicado por x menos 3. Pues en este intervalo, como x menos 2 es negativo y x menos 3 también es negativo, cuando yo lo multiplique, menos por menos, ¿cómo va a salir? Más. Pues pongo aquí que este menos por menos, aquí va a salir más. Aquí, ¿cómo va a salir este menos por menos? Pues también me va a salir más. Pues lo pongo más. El siguiente, menos por menos también, más. El siguiente, ¿cómo me va a salir este 0 por menos? 0 multiplicado por un número negativo, ¿cómo va a salir? 0. En este, ¿cómo va a salir más por menos? Menos. Más por 0, 0 y más por más, más. Es decir, que el denominador va a tener estos signos dependiendo de en qué intervalo esté en cada momento. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora cuando yo divida x más 5, que lo tengo en esta fila, entre ese denominador que lo tengo en esta fila, ¿qué signo me va a salir? Pues lo hago lo mismo. Empiezo por aquí. Si yo x más 5, que tiene signo menos, lo divido entre este denominador que tiene signo más, ¿qué signo me va a salir? Menos dividido entre más, menos. ¿Qué me va a salir aquí 0 dividido entre más? Pues está claro que 0 dividido entre más me va a salir 0. ¿Qué me va a salir más dividido entre más? Más. Ojo aquí, ¿qué me va a salir más dividido entre 0? Estáis esperando que dé yo la respuesta, ¿verdad? Pues claro, más dividido entre 0 no existe. No se puede dividir por 0 en matemáticas. ¿Qué va a salir aquí más dividido entre menos? Menos. ¿Qué me va a salir aquí más dividido entre 0 también? Que no existe. ¿Y qué me va a salir más dividido entre más? Más. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, parad el vídeo, que esto es bastante sencillo. Y por último, ahora hay que hacerle la raíz cuadrada, aquí lo estáis viendo, hay que hacerle la raíz cuadrada a esto de aquí, ¿vale? Pues vamos a ver qué signo nos sale. Cuando yo le haga la raíz cuadrada a un número negativo, ¿qué va a pasar? Claro, la raíz cuadrada a un número negativo no existe. ¿Qué va a pasar la raíz cuando yo le intente hacer la raíz cuadrada a 0? Pues que me va a salir, ¿cuánto? 0. Cuando le haga la raíz cuadrada a un número positivo, me va a salir positivo.
Cuando le haga la raíz cuadrada a un número que no existe, pues efectivamente que tampoco existe. Cuando le intente hacer la raíz cuadrada a un número negativo, que no existe. Y cuando le intente hacer la raíz cuadrada a un número que no existe, tampoco existe. Y por último, cuando intente hacer la raíz cuadrada a un número positivo, ¿qué me va a salir? Un número positivo. Bien, si os dais cuenta, esto que me ha salido en esta fila, es lo que coincide con la gráfica. Si vamos aquí a la gráfica, mirad, daos cuenta, en el intervalo menos infinito, menos 5, ¿qué le pasa a la función? Que no existe. Mirad la gráfica arriba. En este intervalo no hay función. ¿Lo veis? ¿Qué pasa justamente en el menos 5? Que vale 0. ¿Lo veis ahí? Justamente en el menos 5, que vale 0. Ahí está. ¿Qué va a pasar en el intervalo menos 5, 2? Que es positivo. ¿Qué pasa justo en el 2 y en el intervalo 2, 3 y justo en el 3? Pues aquí lo estamos viendo, que no existe la función, que es este trozo de aquí. Lo veis aquí, que la función no existe. Y luego de ahí en adelante, es decir, desde el 3 hasta el más infinito, que la función es positiva. Aquí lo estamos viendo en el dibujo. ¿De acuerdo? Bien, ¿esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva a que si yo ya puedo decir dónde la función es continua. ¿Dónde la función es continua? La función es continua donde existe, es decir, es continua en este intervalo y en este intervalo. Y en los demás no existe. Pues si quiero lo puedo escribir ya. Puedo decir la función f de x es continua desde menos 5 cerrado, porque en el menos 5, si lo veis, es continua solo por la derecha, pero puedo poner que desde el menos 5 es continua, ¿hasta dónde? Hasta el 2, aquí está, hasta el 2 es continua, pero el 2 como abierto, y vuelve a ser continua desde dónde, desde el 3 abierto hasta el más infinito. Ese es el estudio de la continuidad de esa función. Bien, aunque no lo pide el ejercicio, tal y como lo teníais enunciado, pero voy a aprovechar también para hacer un estudio de la discontinuidad. Bueno, no, voy a hacer una cosa. Voy a parar aquí el vídeo. Este sería el estudio de la continuidad y en otro vídeo estudio la discontinuidad y así no me quedan tan largos. Así es que lo paro aquí.